Continuamos en Noticiero 9 al mediodía con una importante información vinculada a la inteligencia artificial, pero en este caso a la implementación en la justicia en la provincia de Corrientes con el objetivo de acelerar los plazos y los tiempos. Estamos en contacto de videollamada junto a la doctora Belén Güemes. Ella es juez de la provincia de Corrientes. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muchas gracias, al contrario, por el contacto. Muy agradecidos. Doctora, comenzó entonces la implementación en su juzgado particularmente de la inteligencia artificial, pero primero para conceptualizar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial en este ámbito, en el judicial? ¿Cómo la implementan ustedes? Bueno, primero es necesario señalar que el término inteligencia artificial, la tecnología, Sí, es un abanico muy variado de posibilidades. Es decir, hay un montón de técnicas, para no hablar deep learning, machine learning, hay un montón de distintas técnicas, automatización de decisiones, etcétera, que pueden ser utilizadas no solamente en el ámbito judicial, sino también en un montón de ámbitos. De hecho, en nuestras vidas cotidianas hoy hay un montón de inteligencia artificial incorporada en redes sociales, en plataformas de streaming, etcétera. sí. ¿En qué aplicamos nosotros puntualmente la inteligencia artificial? No es, en realidad no es algo de ahora, sino que desde el 2018 estamos trabajando en esto. Te cuento más o menos cómo surgió esto. En el Sí. año 2018 estábamos trabajando con el equipo del juzgado en gestión de calidad. Entonces estábamos viendo formas de mejorar y de hacer más eficientes nuestros procesos y encontramos que el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, estaban desarrollando sistemas de inteligencia artificial que aplicaban puntualmente a las fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires. Así entonces empezamos a interiorizarnos en este tema, a leer el material que había, que no era tanto en ese momento, y nos pareció, la verdad, una solución muy innovadora. Entonces empezamos a ver de qué manera podíamos traer eso a Corrientes y surgió la posibilidad de un convenio de colaboración gratuito entre el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y el Poder Judicial de Corrientes. Sí. Entonces les propuse a los ministros del Superior Tribunal de Justicia esta posibilidad y ellos estuvieron de acuerdo, por lo cual se firmó el convenio y el juzgado que está a mi cargo comenzó a trabajar como juzgado piloto para analizar posibilidades de implementar y comenzar a trabajar en eso. Excelente. ¿Qué es lo que hicimos nosotros puntualmente? ¿En qué trabajamos? Porque como decía, en la inteligencia artificial hay un montón de posibilidades. Lo que nosotros hicimos fue buscar un uso que nos trajera beneficios y que no trajera riesgos en su implementación. Entonces lo que hicimos fue automatizar proyectos de decisión en un marco acotado de procesos, porque nosotros en el juzgado tenemos un montón de casos de muchísimas materias distintas. Hay casos que son muy complejos y hay casos que son un poco más sencillos. Nosotros tomamos unos casos que ya tenían jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia y que tenían como una serie de soluciones, de posibles soluciones, en base a lo que planteaban la persona que demandaba, lo que se probaba, etcétera, es decir, distintas variables que nos llevaban a distintas soluciones, pero Sí. siempre dentro de un marco acotado de un tipo de casos, que en este caso eran casos sobre jubilaciones, un criterio que ya teníamos del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, se armó un chatbot, que lo que hace es hacer preguntas a una persona, es decir, una persona va a trabajar haciendo el proyecto y utiliza esta herramienta, que es un chatbot que le va a ir haciendo preguntas sobre el caso. ¿Por qué ley se jubiló la persona? Si pidió retroactivo, si el abogado o abogada pidió que se le regulen los honorarios, qué es lo que va a cobrar en el caso, etcétera. Una serie de preguntas y en base a las respuestas que le da esta persona, saca un proyecto automático. Bien. Esto, es importante señalar, es un proyecto, no una decisión automática, porque ese proyecto luego es revisado, en el caso, por la persona que va a firmar, que en el caso era yo, ¿no? Sí. Se trabajó con dos tipos de decisiones. Unas son unas medidas cautelares, que son como medidas de protección urgentes, y otras las sentencias, que es la que resuelve el caso después de que viene la persona, plantea la demanda, se contesta, se produce la prueba, etcétera, y luego se dicta la sentencia. Claro. Esto nos trajo muchísimos beneficios en cuanto al uso del tiempo. Nosotros medimos cuánto tiempo llevaba hacer este proyecto, que como les digo eran proyectos relativamente sencillos,
desde que la persona comenzaba a mirar el expediente hasta que se hacía el proyecto y se impacta en nuestro sistema de gestión. Antes de utilizar el sistema, el tiempo promedio era de 27 minutos. Y luego de utilizar el sistema, el tiempo promedio pasó a ser de 5 minutos. Casi En un tercio, realidad, doctora. sí, menos Sí, todavía. por eso. Menos, o sea, en el tiempo que se hacía un proyecto se podían hacer casi 6. Claro. O sea, la optimización del tiempo, pero desde todo punto de vista. Totalmente. Y además, como digo, minimizando los riesgos porque es un proyecto que luego es revisado por una persona humana antes de la firma, ¿no? Claro, ahí Pasado por quisiera mí. hacer foco porque justamente cuando uno habla de inteligencia artificial, la gente, sobre todo el común denominador, tal vez piensa en el reemplazo, ¿sí?, de la actividad humana, pero no, aquí es la optimización de la tecnología para que lleve adelante este proyecto, lo que sería la columna vertebral del decisorio, pero que luego es revisado, en este caso por una persona que lo ha hecho usted. Totalmente. Y esa observación que me parece muy atinada, me parece también muy importante porque creo que cuando utilizamos estas tecnologías, me parece muy importante tener como visión, como norte, no el reemplazo de la persona humana, sino por el contrario, ayudar a que porque en realidad en todo proceso judicial el centro es la persona humana, las personas humanas que están involucradas en las causas. Sí, Entonces, es muy importante que la tecnología nos sirva como una herramienta para poder tomar decisiones más rápido, para poder tomar decisiones con más calidad, porque esto también es importante señalar. sí, Al ganar tiempo en este tipo de procesos que son más repetitivos, más rápidos, ganamos tiempo para poder dedicarle a procesos que son muy complejos, que requieren mucho análisis y que necesitan tiempo para ser sí. analizados de forma correcta. Por eso estas tecnologías pueden ser de gran utilidad. Como digo, hay un abanico muy amplio de tecnologías de inteligencia artificial que se están usando hoy en Argentina y en distintos lugares del mundo para distintos aspectos en los procesos judiciales. Pero Claro. hay que ir analizando caso a caso cómo se utilizan y además también tenemos que tener siempre como norte, desde mi punto de vista, no sustituir a la persona humana, sino ayudar a que se realicen de mejor manera los trabajos. También optimizar el uso del tiempo y también poder potenciar las habilidades humanas como la creatividad, la empatía, la negociación, la resolución creativa de problemas. Claro, y también la coexistencia, doctora, no estigmatizar a la tecnología porque justamente es una gran ayuda y permite que esta persona que dedicaba tal vez 27 minutos promedio de su tiempo a llevar esta actividad pueda focalizar en otra área tan importante y a lo mejor descuidada justamente por falta de personal. Totalmente, totalmente, y por la cantidad de causas, que la verdad es muchísima la cantidad de Claro, causas que hay que resolver y a veces no alcanza el tiempo humanamente. Entonces es muy importante ir pensando en estas estrategias. Obviamente excelente. también es un desafío implementar las tecnologías, primero por el costo que tienen, habrá que ir analizando en cada caso costo-beneficio. Los poderes judiciales muchas veces también hay cuestiones prioritarias como la digitalización de los expedientes, etcétera, pero creo que es muy importante que se vayan realizando este tipo de pruebas piloto y que cada vez podamos tratar de ir desarrollando más estas herramientas que nos puedan ayudar a optimizar los tiempos, a mejorar el servicio de justicia, que obviamente pueden ser muy útiles. Y Claro, también siempre teniendo en cuenta, porque como digo, hay una gran amplitud de este tipo de tecnologías que se pueden usar y como sí. toda herramienta se pueden usar de diferentes formas, siempre también tenemos que tener como base que el uso de estas tecnologías sea ético y también sea adecuado al respeto de los derechos de las personas. Porque obviamente que son tecnologías que a veces en distintos niveles se pueden utilizar para tomas de decisiones, pero siempre tenemos que tener en cuenta esto y acá viene el trabajo interdisciplinario Claro. de las personas que trabajan como programadores, programadoras, con, en este caso, Poder Judicial, con las personas técnicos en derecho, o sea, abogados y abogadas que estemos trabajando en estos procesos, Así es. digamos. Brevemente, doctora, le extiendo la última consulta. ¿Cuántos proyectos de sentencia se lleva adelante redactados la inteligencia artificial en su juzgado? Muchos, la verdad que ahora justo me daba gracia porque yo decía, justo salió ahora, este tema salió a las noticias, porque como digo, es del año 2018, hicimos Claro. muchos proyectos con esto, pero ahora justo en este momento no lo estamos utilizando porque cambió el criterio del Superior Tribunal de Justicia en materia jubilatoria, entonces estamos rearmando estos proyectos. Bien. Por eso, desde hace un tiempo no lo estamos utilizando, pero sí sacamos muchos proyectos de sentencia con esto y también nos ayudó, como les digo, a ganar mucho tiempo para
poder dedicarle a casos que tenemos casos muy Totalmente. complejos en el juzgado. Sin lugar a dudas, la optimización del tiempo en todas sus formas. Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, celebramos la integración de la tecnología y muchas veces decimos la lentitud de los tiempos judiciales, de los plazos, y en este caso la optimización en su máximo esplendor. Así que bienvenida sea, en este caso, la utilización de la inteligencia artificial. Muchas gracias, José. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Muy buenas tardes. Allí pasaba entonces la doctora Belén Güemes. Ella es la titular del juzgado con competencia administrativa número 2 de Corrientes, brindándonos, en este caso, la información de la implementación de la inteligencia artificial para la redacción proyectos de sentencia que luego son revisados, lógicamente, por titulares de cada juzgado.